Ucrania ya no está jugando. En la exposición Defense Tech Valley 2025 en Leópolis, Zelensky presentó una nueva familia de drones submarinos llamados Toloka. No son drones comunes, son la peor pesadilla de Rusia. Ucrania desarrolló un dron marítimo masivo que amenaza a Rusia. Ucrania está mejorando activamente sus capacidades y utilizando armas de largo alcance. Entre ellas está el Toloka, Creado para desafiar el control ruso en el Mar Negro y atacar activos estratégicos como el puente de Crimea. Ahora, este nuevo dron es algo de lo que el Kremlin debe preocuparse. En este video, expondremos cómo el equipo de Zelensky está reescribiendo las reglas de la guerra naval. Por qué el valioso puente de Rusia a Crimea podría tener sus días contados y cómo la guerra en Ucrania se complica. Al final de esto, entenderás que el Tolika no es solo un aparato, más que cualquier otra cosa. Es el aviso de desalojo de Zelensky para Putin. Así que, primero lo primero, ¿qué es exactamente este dron Tolika? Es una familia de drones submarinos ucranianos para misiones de sigilo, como reconocimiento, colocación de minas y ataques a objetivos de alto valor. En resumen, es exactamente lo que Kiev necesitaba para infundirle miedo a Moscú en esta etapa de la guerra. El 19 de septiembre de 2025, Ucrania presentó a Tolika mediante su industria estatal de defensa en la exposición Defense Tech Valley 2025 en Leópolis. El anuncio atrajo la atención mundial de inmediato, ya que no era solo un dron, sino varios diseños. Mostraron modelos que iban desde el pequeño TLK 200, que es aproximadamente del tamaño de una maleta grande, hasta el Tolika 1000, que se acerca más al tamaño de un pequeño submarino. Ese es un rango enorme. Y eso sugiere que Ucrania no solo está experimentando, sino que está tratando de construir un sistema escalonado de armas submarinas para diferentes misiones. A simple vista, el TLK 200 está hecho para misiones tácticas. El dron submarino compacto mide unos 8 pies o 2.5 metros de largo. Está hecho para explorar puertos, probar defensas y poner explosivos pequeños. Impulsado por motores eléctricos, se desplaza silenciosamente y alcanza hasta 100 kilómetros bajo el agua. Su capacidad de carga varía de 45 a 110 libras o de 20 a 50 kilogramos. Eso es suficiente para equipo de reconocimiento o una pequeña ojiva. Es ligero, sigiloso y desechable. Si uno es capturado, no es una pérdida estratégica, es parte del plan. El TLK 400 sube de nivel. Es un dron de alcance medio que mide entre 13 y 20 pies, o aproximadamente 4 a 6 metros. Opera con un sistema híbrido que une discreción eléctrica y resistencia diésel. Eso le da un alcance de hasta 750 millas o 1200 kilómetros. Puede transportar hasta 1100 libras, que son alrededor de 500 kilogramos. Eso es un peso considerable, suficiente para sensores avanzados o una ojiva que puede dañar barcos o infraestructura costera. Luego está el Tolika 1000, este es el de peso pesado. Mide casi 40 pies o 12 metros y está diseñado para recorrer hasta 1240 millas bajo el agua, que son aproximadamente 2000 kilómetros. No depende solo del sistema de posicionamiento global. Si Rusia interfiere las señales satelitales, cambia a navegación interna y sigue avanzando. Su capacidad de carga alcanza las 11.000 libras o 5.000 kilogramos. Eso pone puentes, buques de guerra e infraestructura reforzada al alcance. Si Ucrania puede desplegar este modelo de manera efectiva, no es solo un arma nueva, es un cambio estratégico. Las defensas de Rusia no fueron construidas pensando en este tipo de amenaza. Aunque solo la mitad de estas especificaciones se mantengan en combate, Moscú enfrenta un serio problema. Con estas especificaciones llamando la atención, Ucrania no se detiene solo en mostrar y contar. Se preparan para producirlos en cantidades que podrían inundar el Mar Negro. Los desarrolladores de Tolika ya llevaron los modelos pequeños de los planos a la producción. El TLK 200 y TLK 400 pronto entrarán en producción en serie, con los primeros lotes probándose en el agua en condiciones reales. Estos ya no son conceptos futuristas. Pronto se unirán a la creciente flota de drones de Ucrania, junto a las embarcaciones que ya avergonzaron a las defensas rusas en el Mar Negro. El financiamiento colectivo y el apoyo gubernamental mediante Brave One aceleraron todo, transformando experimentos de taller en un serio programa de armas. Cada uno es lo suficientemente barato como para perderse, pero lo suficientemente potente como para atacar
lo que significa que Ucrania puede enviarlos en enjambres. Si Rusia creía que los drones explosivos de superficie eran una pesadilla, espere a que las versiones submarinas exploren puertos, acechen barcos y corten rutas de suministro. Estos métodos muestran que Ucrania no requiere una gran armada para enfrentar a Moscú, solo un enjambre. Y con el aumento de la producción, la distancia entre el prototipo y el uso en el campo de batalla se está acortando rápidamente. Algunos informes sugieren que un Tolika pequeño participó en el ataque submarino de junio al puente de Kerch, demostrando que el sistema puede dar resultados donde más importa. Hablaremos más sobre eso muy pronto. Ahora, por supuesto, hay condiciones que debemos tener en cuenta. Muchos de estos números provienen directamente de los desarrolladores y comunicados de prensa oficiales. No hay verificación independiente actualmente. Ucrania no publica resultados de pruebas por razones obvias, y siempre hay una diferencia entre un prototipo en papel y un arma en el campo de batalla. Que algo luzca amenazante en una presentación elegante no indica que esté listo para el combate. Aún así, Rusia ya aprendió por las malas que Ucrania no bromea en la guerra con drones. ¿Recuerdan cuando Moscú se burlaba de que pequeños drones de superficie pudieran desafiar a la armada rusa? Luego, esos drones atacaron la flota del Mar Negro en Sebastopol, obligando a los buques a dispersarse y acercarse a la costa. Se rieron cuando Ucrania mostró drones de largo alcance para atacar Moscú. Ahora ya no se ríen. Los misiles Neptuno y Storm Shadow los han humillado tanto que en Moscú ya hacen simulacros de evacuación. La verdad es que el Tolika no necesita ser perfecto para ser peligroso, solo tiene que ser lo suficientemente bueno. Y todos los indicios muestran que lo son. Lo que hace que estos drones sean más que simples aparatos submarinos es cómo cambian las reglas del juego. Los drones de superficie son ruidosos, dejan estela y se detectan en radar. Los misiles son rápidos pero caros, y necesitan plataformas de lanzamiento que pueden ser rastreadas o destruidas. Los drones submarinos se mueven en silencio, permanecen bajos y no aparecen en el radar. Eso obliga a Rusia a reconsiderar sus defensas. No puedes detener lo que no ves, y Tolika está hecho para ser invisible hasta que ya es tarde. La ventaja del sigilo no solo es el silencio, también influye en cómo los drones navegan. Si hay señales satelitales, se conectan al sistema global de navegación por satélite. Si Rusia interfiere esas señales, Tolika cambia a navegación inercial y sigue avanzando. Sin sistema de posicionamiento global, no hay problema. Ese tipo de autonomía es importante en aguas disputadas, y no es solo a dónde van, sino cómo se mueven. Tolika permanece cerca del lecho marino y avanza despacio para evitar el sonar. Su sistema de propulsión funciona con electricidad para ser sigiloso, y luego cambia a diésel cuando la prioridad es el alcance. Esa flexibilidad lo hace impredecible, y la imprevisibilidad es un arma en sí misma. Luego está la carga útil. Ucrania no ha dado detalles completos, pero los diseños indican gran capacidad. Estos drones no solo exploran, también transportan equipo de vigilancia, minas navales o cabezas de guerra para ataques de alto impacto. Si Ucrania puede desplegar suficientes de ellos, Rusia no solo tendrá que defender sus cielos y costas, también tendrá que defenderse bajo el agua. Un dominio para el que no está preparada. Eso no es solo un problema táctico, también es uno logístico. Para hacer esta pesadilla aún más real para Rusia, la llegada de Tolika ha redibujado silenciosamente el mapa del Mar Negro. Lo que antes era un lago ruso, ahora se siente como un territorio en disputa. Con el alcance de 2.000 kilómetros del TLK, casi todos los centros navales quedan al alcance, desde Sebastopol hasta el Báltico. El mensaje es claro, ningún lugar es seguro. Los puertos antes eran fortalezas, ahora parecen objetivos a la espera. Esa es la genialidad de Tolika. No necesita ganar tiroteos ni dominar flotas, va desgastando los bordes silenciosa e implacablemente, hasta que el gigante empieza a sangrar por lugares que no pensó en proteger. Y la ironía es brutal. Rusia construyó su imagen militar sobre la dominación marítima. Ucrania cambia la historia con máquinas que hacen sentir expuesto el patio trasero del Kremlin. Aquí realmente empieza el miedo. ¿Cómo proteges cada muelle, petrolero y base de submarinos a lo largo de miles de kilómetros de costa? No puedes. Por eso incluso las bromas medio serias sobre Kaliningrado o Vladivostok tocan una fibra sensible. Ya no son solo bromas, son advertencias. Y Rusia lo sabe. Tolika aporta algo nuevo al campo de batalla. Imprevisibilidad. Obliga a Moscú a defenderse en todas partes al mismo tiempo. Eso no solo es un dolor de cabeza táctico, también psicológico. Nada quita más el sueño que pensar si un dron ucraniano organiza una fiesta sorpresa bajo tu puente. Cuando Rusia se pregunte, ¿dónde golpearán después?,
Ucrania ya habrá ganado media batalla. Extender las defensas por tierra, mar y ahora bajo el agua amplifica la incertidumbre, y por eso mismo, el puente de Crimea sigue siendo el objetivo principal. Rusia está al límite por falta de personal, equipo obsoleto y modernización incompleta en sus fuerzas armadas. Suma amenazas submarinas. Las lanchas patrulleras no ven lo que pasa bajo ellas. Las barreras superficiales no detendrán algo lento y silencioso desde las profundidades. Tolika obliga a Rusia a defenderse en un dominio para el que no ha entrenado. Esa incertidumbre no solo incomoda, también desestabiliza. Dejando las especificaciones, enfoquémonos en el propósito. Tolika no fue creada en el vacío. Fue diseñada con una misión en mente, y esa misión es el puente de Crimea. Desde que Rusia inició su invasión, Ucrania comprendió que el puente sobre el estrecho de Kerch era la línea vital de la ocupación, no solo una infraestructura. Con una extensión de 19 kilómetros desde la Rusia continental hasta Crimea, el puente canaliza todo lo que Moscú necesita para mantener su control sobre la península. Combustible, municiones, refuerzos, comida, repuestos y simbolismo político. Antes de la guerra, Rusia tenía varias rutas de suministro. Ahora, con Ucrania degradando sistemáticamente las vías férreas, los depósitos y los convoyes, el puente se ha convertido en la única arteria que no pueden permitirse perder. Los planificadores militares de Ucrania identificaron el problema y crearon a Tolika como solución estratégica, no solo como arma. Los drones de superficie ya habían mostrado su valor al atacar barcos y objetivos rusos. El puente de Crimea era distinto, muy vigilado y políticamente sagrado. Necesitaba algo más sigiloso, capaz de deslizarse bajo el radar, adherirse al lecho marino y atacar los puntos más vulnerables. El objetivo no es solo dañar el puente, es desmantelar la ilusión que representa. Putin lo inauguró personalmente en 2018, cruzándolo en un camión naranja brillante, mientras los medios rusos lo proclamaban como prueba de que Crimea sería rusa para siempre. Cada vez que Ucrania ataca el puente, no solo interrumpe la logística, también interrumpe la narrativa. Obliga a Moscú a admitir que incluso sus activos más valiosos son vulnerables. Por eso Ucrania quiere que el puente desaparezca. No solo para asfixiar las líneas de suministro, sino para destruir la historia que Rusia se cuenta a sí misma y al mundo. Tolika es la herramienta diseñada para hacer exactamente eso. No necesita ganar una batalla naval ni hundir una flota. Solo debe golpear con precisión y dejar claro: Crimea no está segura y el control ruso se debilita. Si quieres entender qué tan altas son las apuestas, no empieces con la teoría. Empieza con el daño. Ucrania ha atacado el puente de Crimea, dejando huella con explosiones, sabotajes y ataques fallidos que inquietaron a Moscú. Cada ataque dejó una lección, obligó a hacer ajustes y subió la vara. Así que vamos a retroceder. Repasemos los ataques que transformaron un símbolo de control en uno de vulnerabilidad, y cómo cada uno allanó el camino para el dron diseñado para terminar el trabajo. El último incidente fue en junio de 2025. El Servicio de Seguridad de Ucrania, publicó imágenes escalofriantes de explosivos submarinos colocados cerca de los soportes del puente. La escena era casi cinematográfica. Aguas oscuras y turbias, enormes pilares que se alzaban como centinelas, y luego las cargas atadas firmemente contra el acero. Ucrania lo usó como prueba de que podían atacar el puente desde abajo. Rusia, como de costumbre, trató de restarle importancia, afirmando que los daños eran menores y que las reparaciones ya estaban en marcha. Nada de qué preocuparse. Analistas independientes detectaron pistas suficientes para sospechar que parte de la estructura fue comprometida. Aunque no fuera catastrófico, el efecto psicológico era innegable. Rusia ahora sabe que los ataques submarinos no son una amenaza lejana, sino reales y actuales. Retrocede al 2023 y te encontrarás con uno de los momentos más dramáticos hasta ahora. En las primeras horas del 17 de julio de 2023, el puente de Crimea fue atacado de nuevo. Esta vez, 2 drones navales ucranianos cargados con explosivos atacaron el tramo vial cerca del pilar de soporte número 145. El primero fue a las 3:04 am, el segundo a las 3:20 am. Las explosiones mataron a 2 civiles y dejaron a 1 herido. Un tramo del puente se soltó y un gran agujero rompió la superficie. Solo un carril quedó disponible y era temporal. Días después, el tráfico se detuvo otra vez tras un ataque a un depósito de municiones ruso en Crimea. Ucrania confirmó la operación más tarde. El Servicio de Seguridad y la Marina de Ucrania la planearon usando drones marítimos personalizados llamados bebés del mar. El acto fue deliberado y el mensaje claro:
no fue solo un ataque táctico, sino estratégico y una guerra psicológica. El puente, antes símbolo del control ruso en Crimea, se volvió un objetivo frecuente. El ataque reveló fallas en las defensas de Rusia y obligó a Moscú a reconsiderar su enfoque sobre la seguridad de infraestructura. Las reparaciones continuaron hasta mediados de octubre, pero el daño iba más allá del concreto. El puente dejó de ser símbolo de fortaleza y ahora representaba vulnerabilidad. El ataque mostró que Ucrania innovaba más rápido que Rusia se defendía y que incluso los activos más protegidos eran vulnerables. No solo se quebró la estructura, también se rompió la ilusión de seguridad. El 8 de octubre de 2022, una fuerte explosión dañó el puente de Crimea, afectando la parte vial y ferroviaria. Un camión con explosivos explotó en el carril oeste, colapsando parte del puente e incendiando un tren cercano con combustible. Las llamas y el humo fueron tan intensos que los satélites los captaron desde el espacio. Rusia culpó a Ucrania, mientras funcionarios ucranianos guardaron silencio al inicio. El Servicio de Seguridad de Ucrania confirmó después que planeó el ataque para interrumpir las líneas de suministro rusas. El momento del ataque fue perfecto. Sucedió un día después del cumpleaños 70 de Putin y tras anunciar la anexión de 4 regiones ucranianas. Eso hizo que el ataque se sintiera personal y simbólico. El puente, antes símbolo del control ruso en Crimea, ahora estaba roto y expuesto. El tráfico se desaceleró, las reparaciones tomaron meses y la idea de que la infraestructura de Rusia era intocable empezó a desvanecerse. Este primer ataque cambió el tono de la guerra. Demostró que Ucrania podía atacar profundamente en territorio ruso y que incluso los objetivos importantes ya no estaban seguros. Si tomas distancia, el patrón se vuelve claro. Primero vino el golpe espectacular que acaparó los titulares mundiales. Luego vinieron los drones de superficie, pequeños pero letales que chocaron contra los tramos con una intención quirúrgica. Ahora, las amenazas submarinas están entrando en escena. Cargas sospechosas colocadas, barridos de sonar y la silenciosa amenaza de drones como Tolika están cambiando el campo de batalla. Cada fase usa métodos más sigilosos, difíciles de interceptar y con daños mayores. En cada etapa, Rusia ha estado reaccionando en lugar de liderar, defendiendo en lugar de dictar, observando cómo Ucrania innova mientras su propia confianza sigue erosionándose. Si los ataques previos muestran la evolución táctica de Ucrania, Tolika es el siguiente paso lógico. La cuestión no es si Ucrania atacará el puente. Eso ya está decidido. La verdadera pregunta es si un dron submarino es la herramienta que finalmente lo lleva al límite. Desglosemos esto en la práctica, no en teoría. Una opción es el reconocimiento simple. Aunque Tolika nunca transportara explosivos, su habilidad para moverse bajo el agua y grabar los soportes del puente es muy valiosa. Conocer los puntos débiles, reparaciones rápidas y ubicaciones de defensas da a Ucrania opciones para futuros ataques. Esa inteligencia sola podría justificar su desarrollo, pero la idea principal es el sabotaje. Se habla de estos drones como plataformas que podrían transportar minas o cargas explosivas directas. Eso plantea la posibilidad de colocar cargas cerca o directamente contra las estructuras submarinas que sostienen el puente. El asunto con los puentes es el siguiente. El daño en la superficie se ve dramático, pero si comprometes los soportes debajo de la línea de flotación, pones en peligro toda la estructura. Por eso Rusia ha estado colocando redes, poniendo patrullas en el estrecho e instalando equipos de sonar. Están preocupados por lo que no se ve. No me malinterpretes, no será sencillo porque hay muchos obstáculos. Las aguas poco profundas dificultan la navegación y las defensas rusas mejoran con sonar avanzado que detecta objetos pequeños. Además, no todas las armas ucranianas funcionan como dicen los comunicados de prensa. Debemos tomar con cautela los números más optimistas. Aún así, si solo una fracción de esas afirmaciones es real, Tolika crea un nuevo dolor de cabeza para Moscú que no vieron venir. Rusia lo sabe. Por eso, tras cada ataque, muestran imágenes de reparaciones, ingenieros soldando y el tráfico reanudándose. Es teatro tanto como ingeniería. Necesitan demostrarle a su propia gente que el puente es irrompible. Pero cada nuevo ataque ucraniano va desgastando esa ilusión. Cada ataque de dron o bomba afecta la credibilidad de Putin. Él prometió que Crimea estaría para siempre unida a Rusia, y el puente es la prueba física de esa promesa. Cuando se daña, toda la historia comienza a desmoronarse. Por eso Moscú ha estado invirtiendo recursos en defender el estrecho de Kerch. Estamos hablando de cobertura de radar, patrullas de cazas, redes de sonar y probablemente buzos en alerta constante.
Incluso hay reportes de que se han colocado barreras físicas en el agua. Saben que juegan al gato y al ratón, y temen que algún día el ratón traiga explosivos capaces de romper su enlace más valioso. Pero la defensa no es la única parte de la historia. También está la guerra de propaganda. Rusia llama terrorismo cada ataque al puente. Ucrania, por otro lado, lo llama una acción militar legítima contra una fuerza ocupante. Los medios occidentales a menudo lo presentan como una gran escalada, y de alguna manera, las tres narrativas importan. Moscú debe convencer a su población de que la guerra no amenaza el territorio ruso. Kiev tiene que demostrar que ningún objetivo está a salvo mientras Crimea esté ocupada. Y el mundo debe decidir si cortar una línea de suministro es una jugada militar válida. Esa batalla de narrativas es tan intensa como los ataques, y existe riesgo de escalada. Para Putin, el puente es más que infraestructura, es símbolo de su gobierno. Si él cree que está bajo una amenaza real y sostenida, podría responder con más agresión en otros lugares. Esa es parte de la apuesta que está tomando Ucrania. Saben que atacar el puente le duele mucho a Rusia, pero también saben que cada ataque viene con la posibilidad de represalias. Esa tensión está presente en cada dron que Ucrania lanza hacia Crimea. Aún así, la lógica es clara. Si Ucrania quiere debilitar el control de Rusia sobre Crimea, el puente de Kerch es el objetivo principal. Y con Tolika, tal vez finalmente tengan una herramienta que pueda golpear de formas que Rusia aún no sabe cómo detener. Ya sea que tenga éxito o fracase, el simple hecho de que estos drones submarinos existan ya ha obligado a Moscú a ponerse a la defensiva. Estos ataques submarinos impactan más allá de soldados y acero, con repercusiones profundas. Afectan al propio mar y al comercio que fluye a través de él. Verás, el Mar Negro es más que una zona de guerra. Es una autopista para alimentos y combustible mundial, que transporta grano ucraniano y petróleo ruso a mercados desde África hasta Medio Oriente. Por eso, cada nueva arma probada ahí tiene repercusiones mucho más allá de las líneas del frente. Drones como Tolika no solo amenazan buques o puentes, también ponen en riesgo rutas comerciales esenciales para el mundo. Y los riesgos no son solo militares. Una explosión cerca de un puerto o petrolero podría contaminar el agua con combustible, envenenar peces y arruinar playas. Durante años, Ucrania ha enfocado sus ataques en objetivos militares, pero Moscú acusa rápidamente a Kiev de poner en riesgo a barcos civiles. Cada ataque incrementa el temor sobre la seguridad del estrecho de Kerch para la navegación. Si petroleros y cargueros se desvían, aumentan los costos y retrasan entregas, afectando más a países que dependen del grano ucraniano barato. Es un equilibrio delicado. Los drones submarinos podrían frenar las exportaciones rusas de petróleo, recortando miles de millones para su maquinaria bélica. Esa presión económica podría acortar el conflicto y salvar vidas en tierra. Por otro lado, hace que el transporte marítimo global sea más caro y frágil, con aseguradoras que ya están aumentando las tarifas después de que los enjambres de drones en octubre sacudieran las bases de Crimea. La verdad es que al mar no le importa quién tiene la razón o está equivocado, no toma partido, solo absorbe las consecuencias. Y eso es lo que hace que Tolika sea una espada de doble filo, un arma que podría favorecer a Ucrania, pero arriesga el comercio global y vuelve el Mar Negro más peligroso para todos. Estas repercusiones amplían el debate sobre si atacar el puente cruza límites o respeta las reglas de guerra. Analicemos esto. Las explosiones son solo parte de la historia. Lo demás ocurre en tribunales, rutas marítimas y reuniones estratégicas. Cada ataque con drones deja una huella invisible pero real. Exploraremos otro ángulo de esta saga de drones contra puentes. De eso no se habla tanto, pero es igual de importante que las explosiones y la ingeniería. Es la cuestión de si atacar el puente de Kerch es siquiera legal y si es moral. Moscú quiere que pienses que la respuesta es obvia. Presentan cada ataque como terrorismo. Como si Ucrania atacara propiedad civil sin razón. Pero eso no es toda la historia. Legalmente hablando, el derecho internacional traza una línea entre la infraestructura civil y los objetivos militares. El puente de Kerch se encuentra claramente en la segunda categoría. No solo pasan autos de vacaciones, comunicaciones o comercio. Es el conducto para los convoyes militares rusos, vehículos blindados, camiones cisterna de combustible y trenes logísticos. Esto lo hace un objetivo militar legítimo, según las leyes de guerra. Y desde la perspectiva de Ucrania, eso es todo lo que hay que decir. Si cortas el puente, cortas el flujo de armas y refuerzos hacia ahí el territorio ocupado. Eso no es terrorismo, eso es estrategia. Sin embargo, el debate moral es un poco más complicado. Por un lado, existen riesgos para los civiles. Si derrumbas una zona por donde pasan autos,
Seguro la gente podría salir lastimada. Por otro lado, Ucrania argumenta que dejar el puente intacto prolonga la ocupación rusa y alimenta más sufrimiento en las ciudades y pueblos ucranianos. Considera que interrumpir esa línea no solo es necesario militarmente, sino clave para acabar la guerra antes. Es un cálculo duro, pero las guerras se basan en esos cálculos. Desde una perspectiva amplia, los ataques al puente de Kerch y el avance de drones como Tolika reflejan un cambio en la forma de hacer la guerra. El dominio naval antes dependía de quién tenía los barcos más grandes, submarinos más profundos o portaaviones más letales. Hoy en día, no necesitas un destructor de $1.000 millones para cambiar las reglas del juego. Un país asediado puede crear un dron barato que obliga a una superpotencia a gastar millones en defensa. Esta es la guerra asimétrica en su máxima expresión. Ucrania demuestra que las batallas de David contra Goliat ahora también ocurren en el agua. Y no solo Ucrania está tomando nota. Cuando un dron marítimo ataca un barco ruso o un sistema submarino amenaza un puente estratégico, los ejércitos del mundo lo observan. Habrá más vehículos no tripulados en el agua. Son versátiles, más baratos que flotas tradicionales, y aterrorizan a los oponentes de formas que armas convencionales no logran. La OTAN ya se está ajustando. Si los drones evaden defensas en el Mar Negro, pueden hacerlo en el Báltico o Mediterráneo. Las armadas occidentales están replanteando las redes de sonar, reescribiendo doctrinas y preparándose para un futuro donde los enjambres no tripulados serán la nueva normalidad. Esto no es ciencia ficción, es la realidad del campo de batalla. Pero la OTAN no es la única que está observando. La revolución de drones en Ucrania genera acuerdos y defensas globales. En Washington y Bruselas, Tolika es más que un prototipo. Demuestra que Kiev puede transformar el apoyo occidental en algo temido por Moscú. Hace poco, una delegación ucraniana presentó un plan de producción conjunta en Estados Unidos. Ucrania pone los diseños probados y Estados Unidos las fábricas y el financiamiento. Juntos pueden crear una flota de cazadores no tripulados que Rusia no iguala. Europa avanza igual de rápido. En el este de la OTAN, Polonia, Lituania y Rumania compiten por construir un llamado muro de drones. Es un escudo digital de radares e inhibidores creado para frenar intrusiones rusas. Están tomando directamente del manual de Ucrania, especialmente en cómo Tolika logra evadir las defensas rusas. Dinamarca y Polonia reportaron drones misteriosos cerca de sus bases. La experiencia de Ucrania ya no es solo una pelea local, sino un manual de supervivencia. Incluso Turquía, que suele ser cautelosa, recuperó discretamente drones marítimos ucranianos extraviados frente a su costa sin protestar. Ese silencio dice más que cualquier comunicado. Esto ya no es ayuda, sino el inicio de una alianza tecnológica. El éxito de Tolika podría permitir acceder a sistemas antes inalcanzables, como los misiles Tomahawk o baterías Patriot. Cada avance ucraniano lleva a las capitales de la OTAN a preguntarse, si Kiev logra tanto con tan poco, ¿qué ocurriría si le damos más? Moscú está furioso y la televisión estatal rusa lo califica de escalada imprudente. Los funcionarios del Kremlin mencionan líneas rojas, pero el silencio de Putin tras las explosiones cerca de Crimea revela otra historia. Sin discurso triunfal ni declaraciones, solo una vergüenza silenciosa mientras sus activos intocables siguen siendo tocados. Y ese silencio es una señal de que los aliados occidentales perciben debilidad y están redoblando sus esfuerzos. Si Tolika cambia el rumbo en el Mar Negro, Occidente abrirá totalmente el flujo de dinero y armas. Lo que inició como un experimento en Ucrania ahora es una postura global contra un imperio que creía que la intimidación bastaba para gobernar. Para Rusia, la realidad inmediata es sombría. Están luchando por adaptarse. Vemos que suman baterías de defensa aérea, dispersan depósitos de combustible y patrullan constantemente el estrecho de Kerch. Saben que cada golpe a ese puente debilita su esfuerzo de guerra y su máquina de propaganda. Pero hay un límite en lo que pueden hacer. Pueden reparar el acero, poner guardias en el agua y gritar terrorismo en la televisión estatal. Lo que no pueden hacer es borrar el hecho de que Ucrania los está obligando a ponerse a la defensiva una y otra vez. Ahí encaja Tolika. Aunque Ucrania nunca lo use para destruir el puente de Kerch, su sola existencia ya es un arma psicológica. Dice que el próximo ataque puede venir desde arriba, sobre o bajo el agua. Elige tu veneno. Esa incertidumbre mantiene despiertos a los planificadores rusos por la noche, preguntándose dónde mover recursos, dónde enfocar las defensas y cuánto más les va a costar este puente. Entonces, ¿en qué nos deja eso? El puente de Kerch es más que concreto y acero. Es símbolo, vía militar y trofeo de propaganda. Cada ataque de Ucrania
Aunque no destruya todo, envía a Moscú el mensaje de que ningún objetivo es intocable. El surgimiento de sistemas como Tolika muestra que Ucrania no solo sobrevive a la guerra, sino que innova bajo fuego. Cada dron, ataque y prueba de defensas rusas están cambiando las reglas de la guerra moderna. La creencia de que solo las superpotencias dominan mares y cielos está desapareciendo. Países inteligentes y creativos pueden crear armas que les dan ventaja sobre enemigos más grandes. Rusia puede reparar el puente, reforzar defensas y difundir propaganda, pero la realidad es más difícil de arreglar. Ucrania ha cambiado las reglas y el puente ya no estará seguro. Esa es la lección. El puente de Kerch puede seguir en pie, reparado y vigilado, pero sus días como un enlace seguro y confiable han terminado. La cuestión ya no es si será atacado, sino cuándo, cómo y con qué. Ya sea Tolika, un misil u otra sorpresa del arsenal en expansión de Ucrania, la lucha por el puente está lejos de terminar. Para todos esto es una advertencia. La guerra evoluciona más rápido de lo pensado. Las naciones que transformen la presión en innovación darán forma al futuro. Ucrania demuestra esa lección con cada dron innovador.